Empezamos un segundo programa aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, utilizando el Zoom para desarrollar una entrevista con una persona amiga, entrañable de hace muchísimos años, que ahora se encuentra radicando en Toronto, Canadá. Se trata de Hilarión Prieto Álvarez, músico, compositor, radialista, pero además periodista en el contexto canadiense. Hilarión procede de un centro minero del sur de Potosí, la empresa minera Quechisla, pero por estos azares de la vida, el año 1986, un año después de la relocalización de los mineros protagonizado por don Víctor Paz Estenssoro con el modelo neoliberal, asumió la decisión de irse hacia Canadá. Él se encuentra radicando hace 34 años en aquel país donde ha desarrollado actividades radiofónicas y desarrolla también actividades periodísticas. Sin embargo, es digno de destacar el aporte en el tema de la cultura, de la tradición, del folclore, de la música boliviana, en su defensa en aquel contexto donde se encuentra. Hilarión, quiero darte la grata bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial a la gente internauta que ve el programa a través de este medio. Muchísimas gracias, estimado Tino, con mucho cariño. Nos hemos conocido muy jovenzuelos, muy jovencitos. Quiero llegar con un abrazo frenético para todos los amigos de esa época, para todos mis alumnos, colegas maestros, compañeros trabajadores mineros del Consejo Central Sur y así a todo el pueblo boliviano. Un abrazo cariñoso desde Toronto, Ontario, Canadá. Hilarión, me gustaría que podamos recordar un poco tu infancia y si acaso también tu nacimiento. ¿En qué lugar del Consejo Central Sur naces, Hilarión? Bueno, yo nací en Atocha, en Atocha, Potosí, Bolivia. Vengo del barrio obrero, un barrio de muchos trabajadores que prestaban servicio en Telamayo. De ese modo se llamó barrio obrero, pero su nombre real es Gualberto Villazuela. Entonces, como hubo mucha gente que trabajaba en Telamayo, entonces lo llamamos barrio obrero. Yo vengo de ahí y luego mi papi se fue a Ánimas cuando era pequeño de 1 año, a Ánimas. Ahí trabajaba él en la wincha, que lo llamaban en Ánimas. Entonces, por una parte también soy de Ánimas y otra parte también viví en una época, la época de los duendes en Siete Suyos. Entonces, somos de esos lugares, estimado Tino. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, estimado Hilarión? Mi infancia, bueno, perdí a mi padre a los 7 años. Nos dejó cuando él ya se retiró de la empresa minera Quechisla. Tuvo un percance en su salud de esa situación. Mi papi fue llevado a Telamayo porque hemos estado gozando de la Caja Nacional de Seguro Social. Mi papi ha sido trasladado a Telamayo y me dijo sus últimas palabras que se terminaron los gustos y vas a cuidar bien de tu mamá porque me parece que de esta yo ya no voy a poder salir. Esas fueron sus últimas palabras y así fue. A las 2 de la mañana mi papi falleció. Desde ahí quedé huérfano de papá y mi madre también ya descansa en paz. Nunca ya tuvo otra relación. O sea que prácticamente quedamos mi mami y yo. No tengo hermanos ni hermanas. Como te decía,
No hay con quién pelear, no hay con quién discutir. Eras hijo único. Exacto. ¿Cómo resultó ser hijo único? Bueno, es bien tranquilo, pero a veces también es la mucha necesidad de hermanos de poder confiar o poder pedir cualquier otro, que te pueden ayudar inclusive con la realización de tus tareas o consultar. Pero a veces también es bueno estar solo porque, como te decía, solo no peleas con nadie. Sí, así es. Qué bueno. Sí. ¿Y qué recuerdos de la escuela? De la escuela, yo recuerdo bastante a mis profesores, principalmente a mi profesora María Luisa Romero, y a la cual también llegué a trabajar en el mismo establecimiento y fue mi colega. Oh. Imagínate tú. Entonces, ha sido una gran satisfacción de poder haber servido también en el departamento educativo en Telamayo. Les quedo muy agradecido. Tengo de mi infancia muchos recuerdos y ahí, en esa época, cuando yo partía de Atocha, del barrio hacia Telamayo, a la escuela, vi a un viejito tocar su guitarra. Me acerqué y todos los días era eso de acercarse a la guitarra. Y con el tiempo, el viejito me regaló esa guitarra. Entonces, desde ahí, somos músicos, gracias a ese señor de la tercera edad. Hilarión, ¿y cómo es que surge este grupo de los Duendes de Siete Suyos? Un grupo electrónico de la nueva ola, diría yo, en aquel tiempo. Sí, entonces en ese proceso de aprendizaje de la guitarra en Telamayo, hemos abarcado ya la nueva ola que estaba batiendo y escuché a los Gatos Salvajes de la Argentina en esa época. Lanzaron el primer álbum grabado en Argentina, parte en el exterior, y regresaron a la Argentina los Gatos. Entonces esa música llegó a influenciar. Ahí entonces se ha dado el rock nacional cantado en nuestro idioma, cantado de nuestras costumbres, de nuestras culturas, porque antiguamente la música moderna se escuchaba en inglés. Habían grupos que llevaban nombres en inglés, grupos que sabían interpretar los mismos temas de los Beatles o de los Beatles. Entonces, los Gatos han sido el primer grupo musical en Latinoamérica quienes se han identificado con el rock nacional latino. Entonces, de ahí llegamos, ya con ese saborcito, llegamos a Siete Suyos, tuve mis familiares y encontré a un grupo de muchachos, a Edmundo Barache, tú debes conocerlo, sí, a Leonardo Pérez, conocí a Nemesio Mendoza, cariñosamente llamado Menacho. Entonces estuvieron buscando un guitarrista, entonces yo justo caí. Entonces me tenía que trasladar de Atocha rumbo a Siete Suyos para poder conformar al grupo. Inicialmente nos llamamos los Irascibles, pero es un poco incómodo los Irascibles. Algo tiene que ser algo de la mina. Entonces sorteamos en la noche y cayó los Duendes y teníamos miedo de irnos a nuestras casas porque los Duendes... y hemos dormido en el cuarto de ensayos esa noche por miedo. De ahí nació los Duendes y tengo muchos gratos recuerdos que con este grupo musical hemos ganado el segundo puesto cuando hubo el primer Festival Nacional de la Música Moderna en nuestro centro minero, en la empresa minera Quichisla. Entonces ahí llegaron los Grillos de La Paz, un grupo nacional boliviano que estuvo muy de moda en esa época. Ellos llegaron como atracción del festival. Y ganamos el segundo lugar en el festival Los Duendes. El primer puesto ganaron los Tiburones de Tupiza, hoy por hoy muy conocido la generación 2000 de Cochabamba. Ahí está mi amigo el zurdo Cueto, un gran amigo mío.
Entonces ellos llevaron el primero, los Duendes el segundo, y los Ícaros de Telamayo, con Abel Huanca, que en paz descanse, en la voz de Juanito Sardinas, ellos llegaron al tercer lugar. Así fue esa situación de la música moderna que los chicos hemos tratado de sobresalir. Y los Duendes sobresalieron porque hemos viajado a La Paz, hemos actuado en la televisión, en el Canal 7, en blanco y negro. No había los colores, nos pusieron maquillaje, y nadie quería lavarse la cara al día siguiente, queríamos seguir andando con el maquillaje. Bueno, chicos de 14, 15 años hemos tenido grandes satisfacciones. Hemos actuado en diferentes locales, con los signos inclusive actuamos. Ellos también estuvieron iniciándose como músicos y eso yo buscaba de poder surgir musicalmente. Y eso fue la otra etapa de mi vida que yo quería seguir creciendo musicalmente porque encontraba una gran potencia en mí como primera guitarra. Entonces logramos también, después de haber recorrido en La Paz, en emisoras, actuar en diferentes locales en La Paz con los Duendes, regresé allá, hemos trabajado un poco más y luego he tenido que también dejar con mucho dolor a mi grupo musical Los Duendes. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente Los Duendes? Los Duendes hemos salido al aire a fines del 69 hasta el 70, creo que hemos tocado muy apretado, teníamos una agenda. Inclusive sabíamos tocar gratis, todo por el ensayar, ¿no? No nos interesaba el dinero, nada, nosotros en esa época. Pero hemos salido buenos músicos. Muchas gracias, yo doy siempre a los Duendes. Y eso ha sido un trampolín para que yo en Telamayo ya he conformado muchos grupos en Telamayo, que también hemos estado colocados en la preferencia de nuestro cuarto grupo, Tupiza, Uyuni, Villazón inclusive. En Telamayo surgió el grupo Nevada. Sí, exacto. Actualmente hay uno que toca bajo Jaime Núñez en un grupo allá en Cochabamba. Entonces, de ese grupo de Nevada han salido buenos músicos que se han destacado. Inclusive Genaro Pecas era mi vocalista. Después él incursionó también en la radiofonía, incursionó en el periodismo, el Genarito Pecas. Él fue mi vocalista. Él cantaba conmigo. Genaro Pecas. Exacto. Genaro, entonces, sí, estuvo acá en Cochabamba, exacto. Incursionó en la televisión y luego se fue a Tarija. Lamentablemente en Tarija falleció. Exacto. Hace como 4 o 5 años atrás, ¿no? Un gran potencial, Genaro. Entonces, en esa época yo ya estuve involucrado también en la radiofonía. Le había sugerido a Genaro, ¿por qué no te dedicas a la radiofonía? Ese es un campo muy hermoso. Yo sé que te gusta, porque siempre estás hablando. Como él cantaba, entonces tenía facilidad de poder comunicarse, ¿no? Entonces yo le decía, ¿tienes? Entonces hazlo. Así que de alguna manera siempre le hemos dado un empujoncito. Y ha sido, bueno, y él también me mantenía con noticias últimas aquí directamente en Toronto, Ontario, a través de nuestra emisora. Sí, ha sido un buen elemento. De ahí nacieron buenos músicos, salieron buenos músicos y he tocado con diferentes muchachos y tengo grandes satisfacciones. En la música tengo grandes satisfacciones. Hilarión, además de la música, ¿cuáles han sido tus otras ocupaciones en el Consejo Central Sud? Bueno, ahí me dediqué gracias a Radio Chichas, yo veía del salón auditorio a 2 hombrecitos sentados ahí en el micrófono, el otro haciendo controles, y yo quería estar ahí. Y se me pegó. Toqué la puerta, dije, yo quiero hacer algo, quiero ayudar. No, necesitamos un pasadiscos, discotecario.
Entonces me metí como discotecario y de ahí salí. Y hemos perfeccionado en cuanto a producción se requiere en la radiofonía. Y gracias a Radio Chichas, gracias a Radio Telamayo, a Radio Cumbre también trabajé un breve tiempo en Tacna. Y luego en Atocha, nuestra emisorita Independencia, con mi amigo, con mi compadre Ponciano Romero, hemos empezado jugando. Primero era pilas nuestro transistor y luego ya hemos adaptado otro transistor más grande a corriente. Y así empezamos en el pueblo de Atocha, a que nuestro pueblito de Atocha tenga una voz que lo pueda representar. Eso fueron mis primeras armas y me dediqué también a hacer reportajes porque una emisora pequeña, uno tiene que ser múltiple, tiene que hacer de todo. Y esa experiencia me sirvió en este país y a la cual estamos desarrollando. Pero bueno, sigo yo todavía en el contexto minero. Sabemos que has incursionado también en la actividad educativa. Exacto. Cuéntanos un poco sobre esta etapa. Sí, he tenido muchas satisfacciones de haber trabajado con diferentes directores, con diferentes profesores en el aspecto educativo. Yo me acuerdo siempre que así de entrada nomás fui asesor del primero A intermedio. Unos alumnitos muy buenos que hemos tratado de identificarnos y bueno, unos alumnitos realmente que hoy les veo por internet, ya están mayores, ya son padres de familia, madres de familia, a la cual que yo les quiero mucho. A todos mis colegas que hemos pasado por la Escuela Bolivia, muchos recuerdos gratos los tengo en mi mente y siempre los recuerdo en cada momento. Y esa historia, ¿sí? Siempre, mis hijos saben y les cuento que la educación minera era muy buena y muy satisfactoria. Si nos cuentas algunos de esos tus recuerdos, estimado Hilarión. Bueno, hicimos el primer concurso de dibujo en nuestra escuelita, un dibujo libre, que hemos conseguido algunos trofeitos para el primer puesto, segundo puesto. Y bueno, es una labor, siempre hemos estado inquietos y a la vez cumplía también como reportero de la Radio Telamayo a buscar noticias en Atocha, en la alcaldía, a buscar noticias sobre la educación que estuvo muy llamada de atención en esa época. Entonces siempre hemos estado involucrados en ese aspecto. En la música lo paramos un momento porque no podía ser de que uno trabajando en un establecimiento educativo y esté con mi melena y seguimos con la música. Lo pusimos un stop en esa época. Esos recuerdos existen, estimado Costo. Y después fui a trabajar al Colegio Chichas por un corto tiempo, reemplazando a un gran hombre que es... no me acuerdo en este momento el nombre, pero él fue secretario del Colegio Chichas. Entonces yo fui a reemplazarlo. ¿Don Belisario Pacheco puede ser? Bueno, él fue un bajito, Don Rodo. Oh, yeah. ¿Se acuerda de Don Rodolfo? Sí, sí, sí. Sí, él fue, me parece que él tenía permiso, entonces yo fui a reemplazar por un tiempo. Y también tengo grandes satisfacciones de haber estado con alumnos ya del ciclo medio. Entonces, hice muchas cosas también ahí en un corto tiempo que estuve y otra vez retornamos a la Escuela Bolivia de Telamayo. Sí. ¿Y cómo es que decides dejar Atocha, Telamayo e irte a Canadá, a Toronto? Bueno, la relocalización ha afectado a todos nuestros compañeros trabajadores. Llegó la relocalización, entonces no había ni vuelta que dar.
Teníamos que salir cargado con todas nuestras cositas que nos hemos reunido en vagones y yo salí a La Paz. En La Paz me acomodé el corto tiempo que estuve en Radio Altiplano, dando el informativo con Fausto Caballero Molina, y luego cubría noticias del Palacio de Gobierno, Legislativo y de la COP, esas tres instituciones. De ahí yo transmitía, daba noticias frescas para los oyentes de la Radio Altiplano. Y algunas, en breve tiempo, como pasante por Panamericana, hemos estado también, pero no mucho. Y ahí nomás hubo la oportunidad de poder salir a Canadá. Y bueno, estamos aquí desde ese tiempo. Hace 34 ¿Y en qué años. circunstancias se da esa posibilidad, Hilarión? Bueno, ha sido de que acá había un familiar de mi esposa, su hermana con su esposa. Nos dieron Eso todos los significa datos. que ya estabas casado en aquel tiempo. Exactamente, ya tuve mis 3 hijos con los que me quedé y ya tuve 3 hijos. Ya tuve. Entonces tengo un varón, tengo 2 mujercitas que ahora ya son independientes económicamente. Las 2 mujercitas son casadas. Lo que le falta es a mi hijo mayor. Pero él dice un momentito más, entonces yo creo que tiene que llegar. No hay otra. Nadie se escapa. Claro que sí. Sí, así. Entonces esa ha sido la llegada a este país. Cuando supe, no estuvieron pidiendo visa para entrar a este país. Dije entonces, bueno, si me quedo en Bolivia, como músico hubiese dado, pero vos sabes que el músico siempre a veces tiene, a veces no tiene. El campo de la radiofonía en cuanto a hacer noticias, a producir noticias, todo, es una competencia, pero tienes que meterte a la competencia. Entonces, tuve 2 opciones, música, periodismo o radio, o me voy. Entonces dije, mejor me voy, quiero ir a buscar un futuro por los hijos. Y eso es lo más importante, buscar el futuro para los hijos. Salí primero yo, llegué, 0 inglés, no sabíamos pedir ni un café. Al ir por el bus, el colectivo, yo te voy a contar una anécdota, con un amigo cochabambino, él quería bajarse en la esquina, entonces él dice, esquina maestro, en castellano, esquina maestro, no, aquí no hay esquina maestro. Esas cosas que nos ya han pasado. Y llegué solo y pasaron 2 años, llegó la familia, el gobierno canadiense me dijo, si usted quiere traer a su familia, no hay problema, tráigalo. Pero yo tengo que reunir para los pasajes. No, el gobierno canadiense ha de poner. Entonces llegaron mis 3 hijitos y mi esposa y bueno, y hasta el día de hoy estamos acá. ¿Y cómo fueron los primeros años en Toronto, en Canadá, Hilarión? Bueno, llegamos y aquí Canadá te brinda a que te ambientes en este país. Te dan inclusive direcciones de escuelas donde puedes aprender el inglés básico. Entonces, asiste a la escuela. Y aquí hay una organización tremenda para los que llegan por primera vez. El servicio social. Te asisten económicamente. Te pagan tu cuarto, te hacen llegar tu camita, te dan un dinero extra aparte para que puedas comprar tus alimentos para tu supervivencia. Entonces, inclusive te dan el pasaje para que puedas utilizar la TTC, que es el transporte acá
en Toronto. El servicio de subway, los colectivos, entonces te dan un pase para que tú puedas utilizar e ir a estudiar a la escuela. Luego de obtener el inglés básico, te ofrecen los trabajos. ¿Para qué puedes ir? Puedes ir a limpiar. Bueno, aquí el limpiar también es una profesión, estimado Costo. Entonces, hay fábricas, ahí está la construcción, acá lo llamamos el construction, en nuestro país son los albañiles. Entonces, hay bastante trabajo. Entonces, uno tenía que salir así, pum, a buscar. Yo primero hice techos, el roofing, como llamamos acá. Entonces, ahí trabajé un poco tiempo, después me fui a trabajar a un hotel de housekeeping. Ahí me fue bien y luego salí a la carpintería. De carpintería yo no sabía nada, pero gracias a unos latinos entré ahí y bueno, aprendimos esa profesión tan bonita y conforme que va pasando los tiempos, la carpintería también se ha modernizado en este país. Todo ya es computarizado, es muy moderno, muy moderno. Así que hay veces los trabajadores estamos parados porque la máquina está haciendo. Bueno, así ha sido la situación. He tenido suerte de poder haber conseguido trabajos y aún seguimos trabajando, todavía no nos hemos jubilado. Entonces todavía estamos un poco conservados, entonces. Y aparte de eso, no he dejado la radio, no dejé la música y seguimos aquí, vigentes. Con referencia a la radio, Voces Latinas, la voz de la comunidad, CHHA 1610 onda media. ¿Cómo es que incursionas en la radio en Toronto, en Canadá? Acá los latinos hemos visto la necesidad de un medio. Hemos tenido periódicos, también escribía mis artículos semanalmente. Hemos tenido radios online que estaban muy de moda en esa época, pero queríamos alguna emisora estable. Y hemos aplicado con el padre Hernán Astudillo. Él es de origen ecuatoriano. Él buscó ese camino de poder tener una emisora. El padre Hernán caminó 2 años, 3 años tocando puertas, volvía él, nos informaba, nos decía, necesitamos esto, ¿qué tal? Y en los festivales que nosotros hacemos a nivel comunidad, festivales folclóricos, allí andamos haciendo firmar los libros, peticiones, y eso hemos encajado al gobierno canadiense. Para un FM, no se pudo FM, se pudo el AM. Un consejero apareció, un gringuito, ¿por qué no aplican para AM y pueden decir que va a ser una radio comunitaria étnica? Entonces el padre Hernán agarró eso, metimos la aplicación y llegó lo más pronto posible. Es una radio comunitaria étnica, la única en Canadá y en nuestro idioma. Pero eso, en español. Sí. Ahora, Hilarión, ¿hay mucho boliviano en Toronto, en Canadá? ¿Hay mucho latino? Sí, tenemos aquí en Toronto principalmente, habremos como 2,000 bolivianos y los hijos suman, ya llegamos más o menos a unos 7,000, así, sumando los hijos. Acá en Toronto es la población boliviana más grande que en otras provincias de Canadá. Bueno, y todos somos unidos. Nos hemos unido para defender también el aspecto folclórico, nos hemos unido para defender nuestras danzas, para identificar los instrumentos nacionales autóctonos de nuestra amada Bolivia. Nos hemos dedicado también a ese trabajo. Sí. Ahora,
¿Qué actividades desarrollan desde la radio con los bolivianos y los latinos que radican en Toronto? Son festivales folclóricas mayormente para que no perdamos la esencia. Nuestra Latinoamérica, estimado Costo, es rico en música, es rica en cuanto al folclore, esos colores. Cada país tiene su música, cada país. Y ese trabajo hacemos nosotros en el Inti Raymi. Recordamos al Padre Sol, al Dios Sol, al Inti Raymi. Damos prioridad. ¿Qué es Inti? Inti es Sol. Explicamos. El que habla perfectamente el quechua. Yo me comunico en quechua a través de la radio, a través de los festivales. Entonces ahí la participación de todos los latinoamericanos. Y hay también nuestros compañeros indígenas, canadienses, que también vienen a participar con su folclore. Es interesante ver acá. Es un festival muy grande que lo hacemos, donde hay comidas, una variedad de comidas, Costo. Realmente es algo muy espectacular, muy espectacular. Maipik Heshua parla y Achacorganqui, Hilarión. A Tochapia, a Tochapia parla mi abuela Iván, abuela Julia, abuela Honorato, Chapi parlaré. Te voy a contar una anécdota. A ver. Aquí en la radio, en nuestra emisora, invité a los hermanos de Perú, claro, con los rasgos de incas, ¿no? Entonces yo hablo en quechua y ellos no me pueden responder. Y les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me respondieron? Nosotros no hablamos quechua porque somos de Lima. Esa anécdota. Sí, los de Capital no hablamos quechua. Ok. Sí, bueno, así. Pero me contabas también que han asumido la defensa de la música, del folclore, pero también de los instrumentos musicales. Sí. El caso del charango que portaba un chileno. A ver, cuéntanos esto. También es una anécdota. Bueno, llegaron un grupo chileno, no quiero decir el nombre del grupo, tú sabes. Bueno, actuaron, tocaron nuestra música, pero yo pensé que iban a decir, bueno, el autor de los temas, ¿no? Nada. Ellos utilizaron como música andina, nada más. Esta es música andina, nada más. Pero yo sabía el autor, todo. Bueno, acabaron de actuar. Yo aprovechando el pase periodístico que tenemos, los de la prensa, mostrando, ingresé al camarino, busqué al director. El director era el que ejecutaba el charango. Él me dice, quiero hablar con usted, señor. El charanguito es de Chile. Sí, es un charanguito chileno. Por favor, ¿me puede permitir un ratito? Entonces doy la vuelta al charango por la boca, por la caja armónica. Damos la vuelta y dice Cochabamba, Capinota, Cochabamba, Bolivia. Entonces el charango era Bolivia. Yo le digo, mira, aquí está el charango boliviano. Usted acaba de decir en el escenario que el charango chileno. ¿Y cuál fue su reacción? Me dijo, va a disculpar porque vos sabes que no salen. Bueno, porque los chilenos salen, muy buenos son para salir de cualquier problema. Seguro. Sí. Nuestras danzas también hemos tratado de identificarlas. Cuando yo llegué aquí todo era un barullo. Los hermanos peruanos, los hermanos chilenos, inclusive los hermanos argentinos decían que esto es de allá, que la diablada es del Perú, que los caporales de Chile, no. Aquí nos hemos reunido los bolivianitos, nos hemos organizado, nacieron grupos folclóricos y mucho más mejor todavía por cuando hay unión. Cuando hay unión. Entonces hemos ido demostrando con más fuerza, con más responsabilidad de nuestro país. Han habido lastimosamente embajadores que no han trabajado en ese aspecto.
En vez de unirnos, han tratado de hacernos pelear. Entonces tampoco así funciona. No funciona. Yo había llamado cuántas veces a representantes del gobierno a la radio para poder conversar. Nunca vinieron. Nunca. Bueno, eso pasa. Pero nosotros hemos seguido defendiendo nuestras danzas, nuestra música, nuestros instrumentos. Me dediqué, agarré el charanguito, unas jalampeaditas como solista, me presenté en diferentes escenarios, formé un grupo folclórico muy fuerte acá, hemos andado por diferentes escenarios diciendo que esto es Bolivia, esto es su música, este es su autor, esta es su composición, este instrumento es de Potosí, el charanguito. Entonces salimos así. Hoy por hoy, nuestro folclore es bien respetado tanto en los Estados Unidos, porque trabajamos juntos con Estados Unidos a nivel internacional. Tú me decías de cómo hemos incursionado con OFDEPO de La Paz, con sede en La Paz, a este señor que lucha por nuestro folclore, a José Napoleón Gómez, un destacado señor que organiza los encuentros internacionales. Ahí hemos defendido a los tincus, a los caporales, a la diablada. Estos últimos hemos hecho el salay. A nivel internacional hemos bailado en la misma hora y el mismo día. Ese es el trabajo que hemos hecho. Hoy por hoy me veo satisfecho porque hemos cumplido la labor de identificar a nuestro país aquí. ¿Y hay respaldo de las instituciones canadienses a las actividades que desarrolla la colonia boliviana en Toronto? Hay que apoya con darnos la resolución ministerial. Te dan para que tú puedas funcionar con todos los de la ley. Económicamente no asiste. Por eso nosotros, los bolivianos, hacemos nuestro 6 de agosto, nuestro Día de la Madre, festejamos en grande, haciendo fiestas bailables, donde toda la gente de Latinoamérica se reúne. Y cuando otro país hace sus actividades, igual todos vamos a apoyarles también. O sea que de esa manera trabajamos en este país. Es un país con mucha educación, hermano. Mucha educación, muy respeto. Este país es bien generoso, bien generoso. Hilarión, después de estar como 34 años viviendo en Toronto, Canadá, ¿qué es lo que destacarías de aquel estado? No sé si es estado, si es región. Son provincias. Provincia, entonces sí, la provincia de Toronto. Sí, por ejemplo, nosotros vivimos en la provincia de Ontario. La ciudad es Toronto, el país es Canadá. Por eso a veces decimos Toronto es la ciudad, Ontario es la provincia. El país Canadá. Bueno, lo que podemos resaltar, hay muchos aspectos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en una compañía, te cubre inclusive las medicinas, el seguro de la compañía. Hay donde cubren el aspecto dental, los ojos, lo más importante en este país. Tienes un seguro, estás asegurado. Y el gobierno tiene un aspecto de OHIP. Ese OHIP es el que presentas este carnet en el consultorio médico. Tú no pagas ni un peso con esto. El gobierno te respalda para tu consulta médica. La medicina está cubierto por la compañía donde tú prestas servicio. Entonces, bueno, tiene muchos factores este país, mucha ayuda para todos, en todo aspecto, en el aspecto social, en el aspecto económico, la gente recibe su salario en forma semanal. La hora actualmente está en $15.
y hay posiblemente que van a subir en mes de octubre $1 inflación. Entonces, esas facultades se ve que la gente con el trabajo de una semana tranquilamente te compras un televisor. Con el trabajo de un mes y medio compras tu automóvil de segunda mano, ¿no? Hay automóviles muy baratos de $2,000, $3,000, así que aquí la gente vive muy feliz, muy contenta. Ese es Y Canadá. ustedes también. Claro, nosotros, normalmente, ya. Exacto. Me di el lujo de botar un auto. ¿Qué te parece? Buenísimo. Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, hubo un pequeño accidente, entonces ya no me gustaba de lo que estaba doblado. Bueno, hay que ponerlo a la basura. Ni siquiera la chapería. Ni siquiera. Imagínate. ¿Y el sistema educativo, cómo está estructurado? Acá en Toronto. El sistema educativo, hay la situación de las escuelas católicas. Son más dedicados porque la mayor parte de la gente que viene de Sudamérica somos católicos. Entonces buscamos escuelas católicas para poder que nuestros hijos sigan estudiando. Y hay herramientas para que los alumnos puedan aprender a hablar primeramente el inglés, porque ya llegan de 5 o 7 añitos, es un problema. Pero para los pequeños aprenden jugando. Entonces los niños rápidamente se adaptan a esos sistemas que tiene el gobierno canadiense. De eso no hay ningún problema, no existe. Tenemos buenos universitarios. Actualmente la gente latina es una fuerza laboral que está contribuyendo a este país. Aquí todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Es un país multicultural. Es un país que da la oportunidad a cada persona. No hay discriminación. No existe. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en Toronto, Canadá, con respecto a la pandemia del coronavirus? Con esto, bueno, esta es una preocupación a nivel mundial, estimado Pino. Yo había hablado del coronavirus por nuestra emisora en el mes de diciembre, cuando llegó un contagiado canadiense a Vancouver. Entonces hablamos de eso. Y dije de que ha llegado un contagiado, ¿no? Una persona de negocio de Vancouver. Entonces, y esto ya llegaba a trascender a nivel internacional, pero como alguien estaría ocultando, no había, digamos, para poderlo desarrollar periodísticamente, ¿no? Saber los motivos, ¿no? En enero, a fines de enero recién, ya la cosa se puso un poco más difícil. Pero sí, aquí en Canadá, inmediatamente la salud ha sido bien resguardada. Ha sido bien resguardada. Se movilizaron, hubo educación cuando hoy por hoy, por ejemplo, es mandatorio usar el barbijo y los guantes y todo el mundo caminamos así. El barbijo, los guantes y estamos siempre escuchando las noticias todos los días. ¿Cuáles son las nuevas disposiciones? Estamos ya ingresando a la tercera etapa para poder nosotros seguir aquí en este país. En un 40% Canadá ya está activando su economía, pero siempre con los protocolos que hay. Ya no están en cuarentena, la gente puede salir con amplia libertad. Exacto, los de la tercera edad salimos a las 7 de la mañana hasta las 8 para comprar tus víveres. Ahí hay otros trabajos que ya están también trabajando, como te digo, ya activando la economía canadiense. Parques que se abrieron
Bueno, siempre con el cuidado necesario, el usar el barbijo. Es parte importante. No tenemos muchos contagiados, no tenemos muchos muertos. Como hablamos del vecino país, se habla de miles, pero acá ha sido controlado. ¿Por qué yo digo? Porque hay educación. Todos estamos bien educados. Automáticamente aquí el oficial de policía bien educado se acerca. ¿Dónde está tu barbijo? Tienes que usarlo. Tienes que usarlo. Porque esto es mandatorio. Entonces todo el mundo estamos con los barbijos. Hay veces queremos equivocarnos, Tino. Enmascarados, enmascarados. Antes cuando hay algún amigo me cuenta, dice, a modo de anécdota, entró al banco sin el barbijo el hombre, todos tenían miedo a acercarse. Y antes cuando uno entraba enmascarado era para asaltar, ¿verdad? Para asaltar, claro. Todo al revés. Sí, sí, muy bueno, pero así estamos viviendo en este hermoso país. Qué bueno. Ahora, tu actividad musical, ¿cómo va en Canadá? Bueno, cuando yo llegué solo en esos años, en las noches yo visitaba a un nightclub, entonces escuchaba nuestra música latina, ¿no? Entonces uno quiere escuchar algo de lo que es latino. Músicos vi, entonces dije, pucha, aquí está mi oportunidad. Hice amigos de entrada con el tecladista. Le dije, yo soy boliviano, también yo toco. Y veo, y he escuchado que han tocado músicas que yo también lo hago. Entonces, me dijo, bienvenido, podemos ensayar. ¿Qué temas? Cualquiera de los iracundos, esto. Oh, ya, dice, vamos. Y tocamos ahí ya. Nos iniciamos tocando la música. Y luego me encontré con otro grupo de bolivianos que querían hacer también un grupo folclórico. Y igual me metí porque quería estar ocupado, ¿no? Sí, sí, Claro. teníamos un grupo folclórico muy fuerte acá, fuerte. Y así ya fui con la situación de la música, llegué a grabar un disco, hemos compositado, está en el disco también, y tengo otros 2 discos que hemos hecho fusión, entonces con instrumentos de viento y en la parte electrónica, que nunca yo hubiese logrado quizás en Bolivia grabar 3 discos, ¿no? Pero acá lo hicimos. Sí. Y a propósito de grupos bolivianos, ¿algunos de Bolivia han ido a Toronto, a Canadá? Sí, hay muchos grupos que han llegado de prestigio, han llegado los Carcas, que ha sido un impacto. Todo Latinoamérica se llenó y ha sido que ellos han llegado a remachar el trabajo que nosotros estuvimos en el proceso de identificar en nuestro país. Llegó como un remache. Entonces ahí se escucharon las canciones que los otros grupitos, nuestros vecinos países interpretaban, ¿no? Entonces, escuchándolo bien era, pues, les faltaban muchas cositas para que pueda aparecerse. Llegaron Sabia Andina, otro grupazo. Yo lo conocí a Sabia Andina en Bolivia, a don Gerardo. Nos encontramos acá y abrazos. Y bueno, qué buena onda, él decía, de estar en este pequeño Latinoamérica, decía, felices. Igual damos otro remachazo con la situación. Llegaron también los amigos de Calamarca, otro grupazo. Sí, yo con ellos he andado presentándoles, he estado compartiendo escenario con ellos acá. Tengo gratos recuerdos y bueno, con eso ya la gente cuando llega con grupos folclóricos de otros países ya vienen con su propio folclore. Ya no utilizan nuestra música. Sí, claro. Han llegado Zulma Yugar también, la emblemática voz de nuestro país, un orgullo nacional, la señora
muy buena, la llevamos a la emisora, hacemos la entrevista. Yuri Ortuño también estuvo por acá. Igual hemos andado por la emisora. Nuestra emisora en este país da oportunidad a los artistas nacionales. Casi muy poco nos interesa los artistas que ya son muy famosos a nivel internacional. Pero esta emisora se ha dado el trabajo de poder apoyar a los artistas de Toronto. Y así a nivel de Canadá. Hay artistas que graban su disquito, vienen a la emisora, su entrevista y hacemos sonar su música. Ese trabajo cumple nuestra emisora. Sí. Bueno, ¿y cuáles diríamos que son las satisfacciones que tienes, Hilarión, de estar ya tantos años enraizado en Toronto, en Canadá? La satisfacción es inicialmente de haber identificado mi país. Ese ha sido el trabajo número uno. Tanto en las danzas, tanto en la instrumentación, en los instrumentos. El haber grabado también. Quizás en Bolivia no lo hubiese hecho. Y haber incursionado en el periodismo escrito acá. Como te decía, yo no soy periodista profesional, soy empírico. Entonces tuve esa oportunidad de poder llegar a diferentes medios escritos. Y nuestra emisora, con este año, 16 años que estamos en el aire. Entonces ahí incursionamos y estamos ahí trabajando. Bueno, así. Para cerrar con broche de oro esta entrevista, estimado Hilarión, de aquí para adelante, ¿qué desafíos quedan? Los desafíos nunca se terminan, estimado Costa. Todos los días vamos aprendiendo, todos los días queremos renovar, todos los días nos levantamos para seguir adelante, para seguir hablando de cultura, para seguir hablando de las noticias que se registran. Nunca termina el aprender, jamás. Y realmente ya estamos sobre arribita de los 60, entonces creo que mi trabajo he cumplido. Y digo yo, misión cumplida, porque ya tengo mis hijas con sus respectivos esposos. Lo único que me falta es mi hijo, su felicidad de él. Entonces ahí llegamos a esperar qué es lo que nos depara el destino. Bien, Hilarión, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirte tu despedida del público internauta que ve el programa. Muchas gracias, estimado Costa. Una gran satisfacción tenerte conmigo. Mira que la comunicación, que es un milagro para cada uno es impresionante. Y verlos frente a frente de tantos años, de tanto tiempo, Tino. Un abrazo para ti, para tu familia y principalmente también para todos quienes van a estar en compañía de nosotros seguramente viendo este reportaje. Quiero llegar a cada uno de ustedes con un enorme abrazo de amigo, de hermano, desde Toronto, Ontario, Canadá. Gracias, Hilarión. Permiso. En Memorias que Perduran hemos tenido el privilegio de contar con la participación de Hilarión Prieto Álvarez. Esta entrevista se realizó a través del Zoom, un medio tecnológico que ahora nos permite romper estas barreras geográficas para buscar este acercamiento, este encuentro que nos permite intercambiar ideas. Hilarión, músico, compositor, radialista, pero además periodista en Toronto, Ontario, Canadá, va desarrollando una intensa actividad
en el tema de la difusión del folclore boliviano en Canadá, pero también en regiones que circundan aquel contexto. Pero su trabajo está destinado a defender la cultura boliviana, defender las danzas, el folclore, pero también los instrumentos nativos que identifican a un país como el nuestro, donde hay una gran cantidad de músicos, de grupos folclóricos, de instrumentos folclóricos que caracterizan al país. Desde la radio Voces Latinas, la voz de la comunidad, Hilarión va contribuyendo permanentemente en reflejar la tradición, la cultura boliviana. Y es un trabajo que tenemos que destacar desde este programa Memorias que Perduran, que ahora, diríamos, cuenta de alguna manera la semblanza de vida de Hilarión en un centro minero en el sur de Potosí, luego por un tiempo en La Paz, después de la relocalización de los mineros protagonizado por el movimiento nacionalista revolucionario a partir de agosto de 1985 en adelante, y luego estos 34 años ya de vida, de estadía en Canadá, en Toronto, en Ontario. Es realmente digno destacar a un boliviano que va y se asienta en un determinado país y empieza a desarrollar una actividad folclórica, una actividad periodística, pero sin dejar de lado sus raíces, sin dejar de pensar en Bolivia, su país de origen. Ha sido grato escuchar a Hilarión Prieto Álvarez y ha sido grato también recordar a los Duendes de Siete Suyos, un grupo electrónico de la nueva ola que en aquel tiempo, por supuesto, que fue muy apreciado y querido en el contexto minero. Amigos del programa, agradecerles por acompañarnos en este nuevo ciclo de Memorias que Perduran utilizando la plataforma del Zoom. Estamos siguiendo un poco las exigencias que este contexto también nos da, fruto de la pandemia del coronavirus, que prácticamente nos ha arrinconado, pero estamos logrando alternativas que nos permitan ir al encuentro de personas como Hilarión, que nos cuentan una semblanza de vida, nos cuentan una historia que es digna de destacar. Amigos de Memorias que Perduran, será hasta el próximo programa. Hasta pronto.